Lección 138. El cielo es la alternativa por la que me tengo que decidir. En este mundo, el cielo es una alternativa porque aquí creemos que hay opciones entre las que podemos elegir. Pensamos que todas las cosas tienen un opuesto y que elegimos lo que queremos. Si el cielo existe, tiene que haber también un infierno, pues es mediante contradicciones como construimos lo que percibimos y lo que creemos que es real. La creación no conoce opuestos, pero aquí la oposición es parte de lo que es real. Esta extraña percepción de la verdad es lo que hace que elegir el cielo parezca ser lo mismo que renunciar al infierno. En realidad no es así, mas lo que es verdad en la creación de Dios no podrá ponerse de manifiesto aquí hasta que no se refleje en alguna forma que el mundo pueda entender. La verdad no puede arribar allí donde solo podría ser percibida con miedo, pues esto constituiría el error de que la verdad se puede llevar ante las ilusiones. La oposición le niega la bienvenida a la verdad, y ésta no puede hacer acto de presencia. Elegir es obviamente la manera de poder escapar de lo que aparentemente son opuestos. Tomar una decisión permite que uno de los objetivos en conflicto se convierta en la mira de tus esfuerzos y en lo que empleas el tiempo. Si no tomas una decisión, desperdicias el tiempo y tus esfuerzos se disipan. Estos son en vano y el tiempo pasa de largo sin que te resulte provechoso. No tienes la sensación de haber logrado algo, pues no has conseguido nada ni aprendido nada. Necesitas que se te recuerde que aunque crees enfrentarte a miles de alternativas, en realidad solo hay una. E incluso esta tan solo aparenta ser una alternativa. No te dejes confundir por todas las dudas que una miríada de decisiones produciría. Tomas solamente una, y una vez que la has tomado, te das cuenta de que no fue una decisión en absoluto, pues solo la verdad es verdad y nada más lo es. No hay opuesto que se pueda elegir en su lugar, no hay nada que pueda contradecirla. Toda decisión está basada en lo que se ha aprendido, pero la verdad no es algo que se pueda aprender, sino tan solo reconocer. En este reconocimiento reside su aceptación, y al aceptarse, se conoce. Mas el conocimiento se encuentra más allá de los objetivos que nos proponemos enseñar, dentro del marco de este curso. Nuestros objetivos son objetivos de enseñanza, que se logran aprendiendo qué son, qué te ofrecen y cómo alcanzarlos. Tus decisiones son el resultado de lo que has aprendido al estar basadas en lo que has aceptado como la verdad con respecto a lo que eres y a lo que son tus necesidades. En este mundo de enajenante complejidad, el cielo parece ser una alternativa por la que puedes decidirte en lugar de lo que meramente es. De todas las decisiones que has tratado de tomar, esta es la más sencilla, la definitiva, el prototipo del resto y la que hace que todas las demás queden resueltas también. Incluso si éstas ya se hubiesen tomado, aquella seguiría pendiente. Mas cuando la tomas, todas las decisiones que estaban pendientes se resuelven con ella, pues todas las alternativas adoptan diferentes formas precisamente para ocultar la verdadera alternativa por la que te tienes que decidir. He aquí la última y única alternativa mediante la cual se acepta o se niega la verdad. Así pues, hoy comenzamos a examinar la decisión que el tiempo tiene como finalidad ayudarnos a tomar. Tal es su santo propósito, diferente ahora del que tú le habías conferido, ser un medio para demostrar que el infierno era real, que toda esperanza acaba en desesperación y que la vida misma finalmente sucumbirá ante la muerte, pues solo con la muerte se reconcilian los opuestos, ya que poner fin a la contradicción es morir. Y así se considera que la salvación es la muerte, pues la vida se ve como un conflicto. Resolver el conflicto es, por lo tanto, poner fin a tu vida. Estas creencias descabelladas pueden llegar a arraigarse profundamente y de manera inconsciente, y atenazar a la mente con un terror y una ansiedad tan intensos que le resulta imposible abandonar las ideas
que tiene acerca de su propia seguridad. Tiene que ser salvada de la salvación, sentirse amenazada para estar a salvo y armarse de una coraza mágica que la proteja de la verdad. Y estas decisiones se toman de manera inconsciente para mantenerlas a salvo y para que no se puedan cuestionar, someter al escrutinio de la razón o dudar de ellas. El cielo es algo que se elige conscientemente. La elección no puede llevarse a cabo hasta que las alternativas se hayan visto y entendido claramente. Todo lo que se encuentra velado en la penumbra tiene que someterse al entendimiento para ser juzgado nuevamente, mas esta vez con la ayuda del cielo, y todos los errores de juicio que la mente cometió antes se pueden corregir ahora, a medida que la verdad los descarta por carecer de causa. Ahora no tienen efectos, no se pueden ocultar, pues se ha reconocido su insubstancialidad. Que el cielo se elegirá conscientemente es tan seguro como que se dejará de tener miedo al infierno una vez que se le saque de su escudo protector de inconsciencia y se le lleve ante la luz. ¿Quién podría decidir entre lo que ve claramente y lo que no puede reconocer? Por otra parte, ¿quién podría dejar de elegir entre dos alternativas si ve que solo una de ellas es valiosa, mientras que la otra carece de valor, al no ser más que una fuente imaginaria de culpa y de dolor? ¿Quién titubearía al llevar a cabo una elección como esa? ¿Y acaso vamos nosotros a titubear hoy al llevarla a cabo? Al despertar nos decidimos por el cielo y dedicamos 5 minutos a asegurarnos de que hemos tomado la única decisión que es cuerda. Reconoceremos que estamos haciendo una elección consciente entre lo que existe y lo que tan solo aparenta ser verdad. Mas cuando su pseudoexistencia se lleva ante lo que es real, se ve lo frágil y transparente que realmente es. Ahora no inspira terror, pues lo que se hizo enorme, vengativo y despiadado, de tanto odio, necesita de la oscuridad para dar cobijo al miedo. Ahora se reconoce que no fue más que un error trivial y sin importancia. Antes de irnos a dormir esta noche, reafirmaremos la elección que habremos estado llevando a cabo cada hora. Y ahora dedicaremos los últimos 5 minutos de nuestro día a la decisión que tomamos al despertar. Con el pasar de cada hora, hemos reafirmado nuestra elección con un breve momento de quietud, dedicado a mantener la cordura. Y finalmente concluiremos el día con lo que sigue a continuación, reconociendo que solo elegimos lo que realmente queremos. El cielo es la alternativa por la que me tengo que decidir. Me decido por él ahora, y no cambiaré de parecer, pues es lo único que quiero.